Gracias por el día de hoy, por darnos la oportunidad de acercarnos hasta tu presencia, porque podemos invocar tu nombre, clamar por misericordia, Señor, anhelamos poder vivir como te agrada a ti. Entendemos que en nuestras fuerzas es imposible. Por eso estamos aquí, para que con tu palabra tú nos hables, nos enseñes y nos transformes. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Timoteo capítulo 5. Timoteo es una carta que el versículo, llamémosle principal o el propósito de esta carta está en el capítulo 3, versículo 15. 3:15 dice, esto te escribo, en el 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, y aquí le da el propósito, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El objetivo de esta carta es que Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios. La casa de Dios hace referencia, decíamos cuando estudiamos esto, a la iglesia, pero la iglesia no en el sentido del edificio. O sea, no son las normas y regulaciones, no, es prohibido fumar, no traer chicle, no. Habla de la casa de Dios, es, digamos, la familia, nosotros, las personas, cómo conducirnos entre nosotros como iglesia. Y en eso, en el capítulo 1, vimos la doctrina. ¿Te acuerdas? Capítulo 1 le pusimos de título La iglesia y su doctrina. Y la iglesia y su doctrina es el evangelio. No tiene sentido que la iglesia abrace otra cosa. No tiene sentido que la iglesia se distraiga incluso con otras cosas buenas, con otras cosas que pueden ser útiles. El propósito de la iglesia es la predicación del evangelio. El uso ilegítimo de la ley es terrible, pero la ley usada legítimamente es maravillosa, dice Pablo en el capítulo 1. En el capítulo 2 decíamos que el capítulo 2 lo titulamos La iglesia y su devoción. ¿Puedes bajarme a los monitores de aquí? Eso es lo que está produciendo. Ándale, gracias. La iglesia y su devoción. La devoción es este respeto devoto, esta actitud de reverencia delante de Dios, esta forma de vivir ante el Señor. ¿Y cómo hacemos esto? Dice, lo que quiero que hagan es que oren en todo tiempo. Hombres, levanten manos santas sin ira ni contienda. Mujeres, arréglense, adórnense, pero con obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Oren por las autoridades, oren por los reyes, por las personas que están en eminencia. Capítulo 3 lo titulamos La iglesia y su liderazgo. Y hablábamos de los obispos y de los diáconos. Los obispos son aquellos que tienen a su cargo el crecimiento espiritual de otros. Podrían ser pastores, personas que están discipulando a otros, están obispando. Y los diáconos son los servidores, aquellas personas que llevan a cabo otro tipo de tareas, no necesariamente directamente con la enseñanza de la palabra, pero recuerdas que tanto obispos como diáconos tienen una serie de características en su forma de ser muy comunes. No es que los obispos tienen que ser especiales y diáconos, no. Todos están llamados a tener un carácter especial. Y decíamos en aquel momento que pues tú dices, yo no soy obispo, ni pastor, ni discipulador, ni nada. Ajá, si eres papá, estás obispando el crecimiento espiritual de otros. Si eres esposo, estás obispando, ¿no? Supervisando el crecimiento espiritual de otros. Y si eres vecino, tal vez estás siendo llamado a ayudar el crecimiento espiritual de los que están cerca de ti. Entonces, de todos modos, a todos nos aplica esto. Capítulo 4. Vimos esto de la iglesia y su ministro. Un buen ministro es aquel que no se distrae. ¿Te acuerdas? Ahí Pablo habla de la apostasía, hombres que van a tener
una característica especial, y no estamos hablando de gente mala, perversa, Drácula, heavy metal, no, sino estamos hablando de cosas mucho más sutiles. Dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de ciertos alimentos. Es como más papistas que el Papa, ¿no? Más santos que Dios. Es que sí, Dios no prohibió esto, pero yo sí prefiero no comerlo porque la verdad yo quiero cuidar mi santidad. Y están queriendo atribuirse una santidad mayor. Y dice, tú tienes que ser un ministro que enseña esto, nutrido con las palabras de la fe, de la doctrina que has seguido. Y esto fue lo que vimos la semana pasada, este buen ministro al que Pablo quiere que Timoteo sea. Ahora, capítulo 5, vamos a hablar de la iglesia y su ministerio hacia adentro. Es decir, la palabra ministerio habla de servicio. La iglesia y su relación entre nosotros, cómo nos servimos unos a otros. Capítulo 6 veremos la iglesia y su ministerio hacia afuera, porque la iglesia no está flotando ahí en la nada, está rodeada de una sociedad generalmente corrupta y perversa, y algo tenemos que hacer. Eso lo va a tratar Pablo en el capítulo 6. En el capítulo 5 habla de el ministerio hacia adentro, el servicio hacia nosotros, cómo relacionarnos, y lo va a dividir en distintos grupos sociales, pero en los primeros 2 versículos va a presentar unas normas generales, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Capítulo 5 dice, versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Pablo le había dado a Timoteo algunos mandamientos muy fuertes. Capítulo 1, si me acompañas al capítulo 1. Versículo 3 le dice, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, esto habla de un ejercicio de autoridad. Pablo tiene autoridad, te mando a que tú mandes que no enseñan diferente doctrina. Esto es algo autoritativo, no autoritario, pero sí tiene un revestimiento de autoridad. En el capítulo 4, justo un poquito antes de lo que vimos, capítulo 4, versículo 11, le dice Pablo a Timoteo, esto manda y enseña. Otra vez, esto es, o sea, no le dice sugiere ahí, presenta en tu buzón de sugerencias, no, esto es un mandato y tú tienes que mandar. Es más, ahí en el capítulo 4, versículo 12, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era joven y probablemente tenía que pastorear gente mayor que él. Y en este pastorear gente mayor que él, Timoteo podría sentirse intimidado, podría sentirse como que, es que ¿cómo le digo? Y Pablo le dice, no, que nadie tenga en poco tu juventud. Pero, capítulo 5, versículo 1 dice, no reprendas al anciano. La palabra reprender ahí en el versículo 1 es la única vez que se utiliza en la Biblia. En griego, esta palabra es la única vez que se utiliza en la Biblia. Y literalmente, epipleso, ¿qué quiere decir eso? Epi es sobre y pleso es golpear. Entonces, epipleso se puede traducir como golpear sobre algo. Y esta palabra habla de este tipo de reprensión, llamémosle dura, tosca. Por eso algunas versiones como la NBI o la NTV traducen esto como no reprendas duramente al anciano. Esta misma palabra, no esta misma palabra, pero una raíz de esta palabra es la que se utiliza en el capítulo 3, versículo 3:3, cuando dice no dado al vino, está hablando del obispo, no pendenciero. Y esa la palabra es violento, se traduce en otras versiones, ¿no? Golpeador. Y sí, una persona que ha sido puesta como obispo, pues no debería ser violento, ¿no? Hay un término que el día de hoy se utiliza que es, no tiene que ser un bully, ¿no? Alguien que aprovecha su
estado de poder o de autoridad, o en algunos casos de su fuerza física, para lastimar a otros. Entonces Pablo le dice a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Ahora, la exhortación es algo necesario en la vida del creyente. Todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. ¿Por qué? Porque pecamos. Todos pecamos y ¿sabes qué? Lo malo es que el pecado, dicen que el pecado es como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos tú. Y a veces nuestro propio pecado, y también dicen que el arrepentimiento es como el cepillo de dientes. No te sirve si es ajeno, ¿no? Tiene que ser tu propio cepillo de dientes. Entonces, ¿cómo voy a arrepentirme si yo mismo me cuesta darme cuenta de qué tan mal estoy? Bueno, la Biblia me habla que para eso estamos nosotros, los demás hermanos de la iglesia, exhortándonos unos a otros. La palabra exhortar en griego es la palabra paraklesis. Y esta palabra y sus derivados, paraklesis, se traduce de 3 maneras en el Nuevo Testamento. A veces se traduce como rogar, como pedir algo, pedir ayuda, ¿no? Cuando tú dices que rogó, a veces o muy a menudo es la palabra paraklesis. También se utiliza como consolar. De hecho, el consolador, cuando dice el Espíritu Santo, el consolador es el parakletos. Y otras veces se traduce como exhortar, que exhortar no es otra cosa. Encontré una definición de un pastor que se llama Luis Floriano, que exhortar, él lo define así: hablar en el nombre de Dios con autoridad para corregir una conducta. Voy a repetirlo: hablar en nombre de Dios con autoridad para corregir una conducta. Porque sí, la exhortación tiene que venir con autoridad, porque estás diciéndole a alguien: oye, eso está mal. Y tiene que venir con autoridad. Por eso Pablo le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en conducta, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Porque si Timoteo no es ejemplo, pues ¿qué autoridad tiene? Ahora, esto que dice este pastor Luis Floriano, hablar en nombre de Dios, implica que toda exhortación tiene que ser con la palabra y a través de la palabra. Por ejemplo, te voy a confesar algo, ¿ok? ¿Estás listo? Yo tengo, tengo muchas condiciones, ¿ok? Una de ellas es, no recuerdo el nombre, pero es algo del oído. Soy muy sensible a ciertos ruidos. Cuando alguien toma café y hace, es como si me clavaras un puñal en el corazón y me sembraras dinamita. O cuando alguien está comiendo y habla con la boca llena. Ay, nunca has estado en el cine y el que está al lado come palomitas haciendo ruido. Okay. Yo sufro mucho, ¿ok? Sufro mucho. No sabes cuánto sufro con esto. En verdad me angustia mucho, me da ansiedad. Pero yo no tengo un argumento bíblico para decirle a alguien: oye, deja de comer así, ¿qué te pasa? Porque no es pecado. Podríamos decir: está faltando al manual de Carreño, está faltando. O sea, podemos tener muchos argumentos, incluso argumentos válidos. Pero no tengo un argumento para exhortar a alguien a decirle: ¿sabes qué? Está mal que comas así. A mis hijos sí, porque yo estoy encargado de su educación, no solo de su educación espiritual, sino también no pongas los pies sobre la cama, con zapatos. O sea, hay otro tipo de cosas que tengo, a mis hijos tengo esa autoridad. Pero no puedo exhortar a otra persona: híjole, me pidió que fuéramos a tomar un café, pero es que chopea el pan y no, yo no. Entonces no, le voy a decir que no tiene sentido, ¿okay? La exhortación tiene que provenir de la palabra y es con la palabra. Y por eso tiene ciertas características que Pablo va a hablar ahorita explícitamente, cómo tiene que Timoteo exhortar y relacionarse con ancianos, ancianas, con jóvenes, hombres y mujeres. Pero los principios son válidos para todos. Entonces, el primer principio es: no seas violento, no reprendas al anciano. A mí no me ha tocado nunca, pero imagínate que te tocara pastorear
a tu papá. O que vieras a tu papá en un pecado y tuvieras que exhortarle. ¿Okay? Estoy hablando en un terreno normal. Yo sé que a veces hay traumas y hay relaciones rotas, que ya están rotas desde antes. Estoy hablando en un contexto normal en que tú pudieras decirle a tu papá: papá, esto está mal. ¿Cómo se lo dirías? ¿Cómo tendrías que decirlo? Bueno, dice, no reprendiéndole, no con violencia. Acuérdate, paráclesis hablaba de consolar, rogar y exhortar. Entonces mucha gente cuando está pecando requiere consuelo, porque al primero que está lastimando con su pecado es al mismo, no que es víctima, ¿no? Pero sí requiere consuelo. ¿Quién de nosotros no se sintió consolado cuando Cristo vino y te dijo: he pagado por tus pecados? ¿No recuerdas ese momento que entendiste el evangelio y sentiste como que te quitaron un plomo de la espalda? Es consuelo, es a veces rogar. ¿Nunca te ha tocado con tus hijos rogarle: por favor, no hagas esto? Por favor, esta conducta, esto que estás haciendo te va a llevar a la muerte. Tal vez no muerte física, pero sí muerte espiritual. Y tal vez muerte física más adelante. Entonces, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale, consolar, rogar, exhortar, hablar con la palabra de Dios. Sí, con la autoridad de Dios, porque el pecado es pecado, pero dice como a padre, en una relación. Ahora, no sé, igual y sí hay, ¿no? Pues hay gente rara, pero exhortar siempre es difícil. ¿Okay? Es de las labores que a mí me toca como pastor, exhortar a menudo a gente. Es la peor que hay, porque es dolorosa para cuando a mí me toca exhortar, y sé que va a ser dolorosa para la persona que recibe la exhortación. Independientemente, hay algunas personas que lo reciben bien. De todos modos es doloroso, porque estás como echándole agua oxigenada a la herida. ¿Es necesario? Sí, pero va a burbujear. O sea, sí es doloroso. Cuando no lo aceptan es mucho más doloroso. Cuando dicen: no, pero es que pero tú eres joven y no debería, y dice que no me reprendas, y que es muy doloroso. Siempre va a ser doloroso, pero es necesario. Mateo capítulo 7 es un pasaje que a menudo, cuando he querido exhortar a alguien, la gente cita esto. Mateo capítulo 7, que si conoces algo estás familiarizado con el texto, inmediatamente dices: ya sé qué es eso. Mateo capítulo 7, versículo 3. Bueno, en el capítulo 7, en el versículo 1 comienza diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ese es el argumento favorito de la gente. Dice: no, mira, la Biblia dice: no juzgues para que no seas juzgado, entonces no me digas nada. Ok, sí dice eso, pero no es lo que quiere decir a tu manera, porque más adelante el mismo Jesús va a decir: por sus frutos los conoceréis. O sea, te está llamando a examinar también esos frutos. La palabra de no juzguéis para que no seáis juzgados está hablando, podríamos traducirlo como no condenes. Porque una persona que está en pecado, sí está en pecado, necesita exhortación, pero qué tal que mañana se arrepiente y pasado mañana está pastoreando una iglesia y Dios le usa. Yo no puedo decir: ¿sabes qué? Tú ya eres un caso perdido, el Señor ya te va a caer un rayo. Eso es lo que está diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque todos necesitamos juzgar, es decir, discernir. Ahora, pero en el versículo 3 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Ojo, todos tenemos una viga y todos vemos una paja, pero no dice: entonces ya déjalo, sino: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. De todos modos, tu hermano necesita que le saques la paja, y
pues si tú estás viendo eso, no dice, mejor, como tienes una viga, mejor no hagas nada. Sino trata con lo que tienes, ¿sí? Date cuenta que hay una viga en tu ojo y entonces vas a poder ver y para empezar vas a saber qué tanto duele sacar algo de aquí. Y no vas a ir a decirle, oye, qué vergüenza que estás con una paja en tu ojo, no te das cuenta, en qué momento. Oye, tú acabas de sacarte algo de ahí, sabes que duele, sabes que a lo mejor no lo pusiste ahí a propósito, a lo mejor tu carne lo produjo y ahí está metido. Y habiendo vivido ese proceso, puedes decirle a otro, ¿sabes qué? Te va a doler un poquito, pero tienes ahí algo, déjame ayudarte. No lo veo, no, pues no lo ves, no se ve, está en tu ojo. No delante de tu ojo, sino en tu ojo. Entonces, ¿sí te das cuenta? No habla de ser indiferente. No, mira, ¿sabes qué? Yo ya no me meto con nadie para que nadie... No, la Biblia no nos llama a ser indiferentes, sino a amarnos. Es más, la Biblia no nos llama a llévense bien, sino ámense los unos a los otros. Y el amor implica, si ves a tu hermano pecar, ir y exhortarle. Pero no con violencia, no con rudeza. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Aunque está hablando Pablo específicamente de los ancianos, porque Timoteo, probablemente la mayor cantidad de personas de la iglesia serían mayores que él, los principios son válidos para todos. Tienes que exhortar a tus hijos. David Guzik creo que es el que dice, eres como un entrenador. Un entrenador nunca juega, pero tiene que corregir a los que juegan. En la vida de nuestros hijos, tú y yo no jugamos, pero estamos llamados a corregirles para que jueguen bien. Es decir, en la cancha en la que ellos están, tú y yo no vamos a entrar. Ya no tenemos cabida en esa cancha. Pero como un entrenador, estamos llamados a que triunfen, porque cuando ellos triunfen, nosotros también vamos a cantar y vamos, o sea, ellos van a levantar la copa, pero nosotros vamos a ser felices cuando ellos triunfen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Exhortar a mis hijos, exhortar a las personas que yo veo. Si tú ves que está en pecado, no si te dicen que dijeron que una prima que me dijo que en el Facebook que salió, que dicen que en TikTok, que está en pecado. Eso son chismes. Si tú ves a tu hermano pecar, habla con él, no con rudeza, sino exhórtale como a padre, si es mayor que tú. Dice a los más jóvenes como hermanos. Y alguien dice, pues yo con mi hermano me llevo muy mal. Sí, pero no es el propósito. ¿Cómo debería ser la relación entre hermanos? Debería ser una relación de amistad, de cuidado. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, Gálatas 6:1, hermanos, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El propósito de esto es la restauración. Vivimos en un mundo de desechable, ¿no? Hace como 2 años, yo creo, 1 año más o menos, la impresora que tenemos de la iglesia con la que imprimíamos los boletines antes de pandemia, que entregábamos boletines, imprimíamos todo, pues de tanto uso se descompuso. Entonces yo llamé por teléfono a una distribuidora oficial y dijo, pues quiero reparar a esta, no sé qué, ¿cuánto cuesta? 7,000 pesos. ¿Cómo crees? O sea no, la reparación, sí, nomás el diagnóstico nos salió como 1,000 pesos, una cosa así. Y fue ¿cómo crees? O sea, me sale más barato comprar una nueva que reparar esta. Pero esa es nuestra sociedad. La sociedad está hecha para desechar. Lamentablemente, como cristianos, a menudo nos vemos así, desechables. Es decir, es que esta amistad, es que fulanita, ¡paf!, deséchalo. ¿Por qué no hablas con él
le exhortas, le animas para que pueda ser restaurado y pueda mantenerse la amistad, la relación, la hermandad, porque ese es el objetivo. La exhortación no tiene, cuando con los hijos vale. Si tu hijo se porta mal y tú te enojas, es que me faltó el respeto, voy a ir a hablar con él para que entienda que... No estás yendo a restaurarle y no estás yendo a exhortarle, estás yendo a desquitarte. Y eso es peligroso. Porque un día no vas a tener control de ti mismo y lo vas a reventar al chamaco como si fuera piñata, y eso es pecado. Eso no solo es pecado, es ilegal. Entonces, lo mismo ocurre entre hermanos. Le voy a decir, pero me va a escuchar. Oye, ¿estás yendo a desquitarte? Es que pecó contra mí. Ajá, ¿y? Tú nunca pecaste contra nadie. O sea, tú no tienes una viga. Es importante que vayas y le hables, pero no seas hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces Pablo, con una claridad a quemarropa, nos está poniendo todos contra el paredón, porque todos cojeamos de lo mismo. Pero todos estamos llamados a no ser indiferentes, sino a exhortar al anciano como a padre, a los que son mayores, que no dicen no les corrijas, son mayores, no. A lo mejor hay personas mayores que necesitan de tu reprensión con amor, de tu exhortación. A los más jóvenes como hermanos, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice Gálatas 6:1, con cuidado para restauración. Ahora dice a las ancianas como a madres. Y está hablando en este contexto, anciano y anciana habla de personas mayores, no solamente personas del liderazgo, sino personas mayores. También como a madres. Y sí, se da. Una mujer por naturaleza, pues es como prohija mucho. Y es bueno. Es una bendición. Yo pues comencé en el ministerio como a los 20 y pico años, pero vivía solo. Entonces yo no tenía nadie que me planche la camisa, la tenía que planchar yo no tenía, o sea, vivía solo, sin familia en todo el país. Y hubo varias señoras que me prohijaron en esa época y cuidaban de mí. Y de muchas maneras, hasta pues, o sea, yo vivía solo y cuando me enfermaba, yo recuerdo iba al Walmart y decía, a ver, desenfriol 100 pesos, vamos por un limón, y me preparo una limonada caliente y orando que Dios me ayude. Y había señoras que me veían y me decían, ¿sabes qué? Te compré este jarabe, te compré esto, y es bueno. Dios les ha dado a las mujeres esa capacidad de prohijar a otros. Pero eso no quiere decir que no requieran ser exhortadas. Pero cuando las exhortes, ojo cómo lo haces, porque tiene que ser como a una mamá, con delicadeza, con cuidado. Fíjate, Proverbios, te voy a decir algunos pasajes en Proverbios, no más para que lo tengamos en mente. Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 20. Fíjate lo que dice, 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Exhortar menospreciando a alguien no es algo que agrada al Señor, ¿no? Ni a, literalmente a tu mamá, ¿no? Ni a una persona que te dice la Biblia que la tienes que tratar como si fuera tu mamá. No le menosprecies. Capítulo 19, Proverbios 19, versículo 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Lo mismo, exhortar para ahuyentar, ¿no? El traer vergüenza es terrible. Proverbios 30.
versículo 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y eso es terrible. La exhortación tiene que ser para bendecir, no para que sea una maldición o algo así. Entonces, Pablo lo que está poniendo es, otra vez, no está prohibiéndole a Timoteo, está animando a que exhorte porque hay pecado. Acuérdate que esta iglesia estaba siendo susceptible de doctrinas que estaban llevando a conflictos. Vamos a ver algunos la próxima semana cuando estemos hablando de las viudas. Pero estos conflictos a veces los traían personas mayores que Timoteo y tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que exhortar, pero le está poniendo cierto marco. Acuérdate, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa, en la familia de Dios que es la iglesia. Entonces, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, y dice a las jovencitas como hermanas, y te explica ahí, quiere decir eso con toda pureza. Este es el caso le está hablando a un hombre. Si te vas a exhortar a las mujeres, con toda pureza, como si fueran tus hermanas. Pero por implicación lo puedes voltear. Si eres una mujer y vas a exhortar a un hombre, también tú tienes que tener toda pureza. Tienes que tratarla como tu hermano. Y esto es, híjole, es feo. Porque lamentablemente no es poco frecuente. Lamentablemente, a menudo vemos a pastores propasándose con jovencitas. Y al revés, jovencitas que están pues seduciendo a alguien que admiran. Y es terrible, es terrible. Y acompáñame a Proverbios, por favor, Proverbios capítulo 6. Vamos a ver algunas cosas que creo que pueden ser de utilidad en este tema y para todos. Proverbios 6, 24 dice, desde el 23, déjame leerlo desde el 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Ojo, cuidado con cómo hablas, ¿no? Esto de la blandura de la lengua, ten cuidado. Creo que es bueno animarnos y decirle a alguien, oye, pues qué bonita te queda tu corbata, creo que es bueno exhortarnos y animarnos también. Y oye, ¿te cortas el cabello? Qué bonito te queda. Creo que está bien, pero ten cuidado que no sea esta blandura de lengua y te conviertas en un hombre extraño o en una mujer extraña, ¿no? Que dice que la blandura de la lengua de la mujer extraña está ahí para acechar. Ahí en Proverbios 7, verso 21, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Y sí, solo guarda cómo te diriges a alguien para exhortarle, para hablar, la adulación, las palabras, ten cuidado, ¿no? Porque te va a tocar exhortar a alguien, siempre, tarde o temprano. Proverbios 6, ahí mismo, en el versículo 25, dice, no codicies su hermosura, ¿no? A la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y esto es una exhortación al pensamiento. O sea, probablemente antes de que empieces a decirle, oye, qué bonita que te ves, ay, no me había dado cuenta el brillo que tienen tus ojos. Y para que llegues a ese punto, probablemente en tu corazón ya habías estado meditando mucho tiempo antes. Ya habías estado viendo, pensando, imaginando. Aguas, corta eso ahí en tu mente antes de que el río llegue al mar. Dice ahí,
no codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y a lo mejor a ella también, oye, pues ¿por qué estás mirando así? O sea, a lo mejor los ojitos pispiretos están bien en la mochila azul, pero no con un hombre casado. Ten cuidado. Proverbios 6, versículo 29 dice así. Déjame leerlo desde el versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Sí, el hombre es reducido a un bocado de pan porque no fue suficientemente hombre para decir alto, no. Y se convierte en un bocado de pan y la mujer se lo come. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues de los dos. O sea, el hombre va a ser suficientemente hombre para decir, no soy un bocado de pan, soy un hombre hecho en la imagen de Dios y para la gloria de Cristo. O la mujer va a dejar de querer comerlo también. O sea, ¿dónde tiene que frenar? Tiene que frenar en los dos lados. Pero si el otro no frena, tú estás llamado a frenar. Tomará el hombre, ojo, mira con esto, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Sabes qué? Piensa en las consecuencias. No puedes agarrar fuego y no quemarte. No puedes caminar sobre brasas y no quemarte. No puede ser. Dios no puede ser burlado, no va a suceder. Lo que sea que estés sembrando, eso es lo que vas a cosechar. Piensa en las consecuencias. ¿Qué vas a perder? Vas a perder familia, vas a perder amigos, vas a perder... ¿Qué vas a perder? Entonces, creo que sí es importante, exhorta, porque el llamado es exhortar, sí, exhorta, pero a los ancianos como si fueran tu padre. A las ancianas como si fueran tu mamá, a los de tu edad como si fueran tus hermanos, y a las jovencitas o a los del sexo opuesto, diremos, si eres mujer, al hombre, con toda pureza, con toda pureza. Esta es la manera en la que tenemos que exhortarnos, porque no hay manera que dejemos de exhortarnos, no va a pasar. Para que no nos exhortemos tendríamos que todos caminar sin pecado y no va a suceder. Por eso la iglesia es preciosa. Porque aquí alguien puede decirte, oye, ¿sabes qué? Te está saliendo el moco. Toma un papel, límpiate la nariz. Oye, ¿sabes qué? Tu agujeta está desamarrada. Algunas cosas de nuestro pecado son por descuido, otras cosas son por necedad, otras cosas no nos damos cuenta. Pero ¿quién te va a ayudar sino tu iglesia que te ama y te exhorta? Entonces, nada más para cerrar. Ese es cómo debemos exhortarnos. Déjame ponerlo otro lado así rapidito. Recibe la exhortación. Recibe la exhortación, incluso si no te hacen una buena exhortación. Recibe lo que examina. ¿Está hablándome de parte de Dios? ¿En verdad lo que está diciendo es genuinamente de Dios? Por lo menos pregúntale a tu esposa, a tu esposo, oye, me dijeron esto, ¿tú crees que es verdad? Y te dirá, no, pues sí. O sea, si duda, sí, es verdad, solo que no se anima a decirte. Si otras personas también lo confirman, recibe la exhortación, no confíes en tu propio juicio. El Salmo 19 dice, ¿quién me librará de las cosas que me son ocultas? Pues la iglesia a través de la exhortación de la palabra. ¿Quién es útil y bueno y hábil para esto? Nadie, solo el Señor. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle que seamos una iglesia que puede exhortar de esta manera y que seamos una iglesia que puede recibir la exhortación cuando ésta viene a tocar tu puerta. Señor, gracias porque no nos llamas a simplemente llevarnos bien, sino a amarnos, a exhortarnos unos a otros con amor, con cuidado, con delicadeza, quitando la viga de nuestro ojo para poder entender el dolor que puede representar una exhortación, considerándonos a nosotros mismos para que nosotros no seamos tentados, pero ayúdanos a exhortarnos para buscar la restauración, no para desecharnos, no para desquitarnos. Que en esto que para nosotros es imposible, tu obra lo haga posible, tu espíritu lo haga posible y tú seas exaltado. Te pedimos esto con
pues con temor, pero también con la confianza de que en verdad tú puedes hacerlo. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén.